A ver, una pregunta rápida. ¿Se puede entender a una persona de la misma manera que entendemos una piedra? Pues el filósofo José Ortega y Gasset diría que rotundamente no. Y su respuesta, la verdad, nos obliga a darle una vuelta a cómo vemos nuestra propia identidad. Vamos a meternos de lleno en su concepto de razón histórica y a ver por qué a día de hoy sigue siendo tan importante. Para empezar, Ortega y Gasset nos pone sobre la mesa un problema que es fundamental. A menudo, casi sin darnos cuenta, usamos las mismas herramientas para entender el mundo, los objetos, que para entendernos a nosotros mismos. Pero, ¿de verdad funciona? Este es justo el punto de partida de toda su reflexión. Y es que la respuesta a esta pregunta nos revela un error de base, un fallo de sistema, por así decirlo. Las herramientas que nos van de maravilla para el mundo físico, como las leyes de la física, pues simplemente se quedan cortas. Fracasan cuando intentamos aplicarlas a la enorme complejidad de la vida humana. Pensemos en ello. La realidad de una piedra es estática. Es lo que es. Su ser ya está dado y lo podemos describir con leyes universales. Pero una persona, una persona nunca es del todo, siempre se está haciendo. Nuestra vida no es una foto fija, es más bien una película, una biografía que se está escribiendo a cada instante. Vale, de acuerdo. Si no somos una cosa con una naturaleza fija, entonces, ¿qué somos? Pues aquí es donde Ortega y Gasset nos da una respuesta que es tan sencilla como revolucionaria. Una de esas ideas que de repente cambian por completo las reglas del juego. Ojo a esta frase porque lo cambia todo. Lo que nos dice es que lo venimos al mundo con una esencia o una naturaleza ya programada de fábrica. Nuestra identidad no es algo que esté ahí escondido para que lo descubramos, sino que es algo que vamos construyendo. Somos, ni más ni menos, el resultado de nuestras decisiones, de lo que hemos vivido y de nuestras circunstancias. Entonces, el punto clave es este. La biografía de alguien, su historia única, no es como una caja donde va guardando experiencias. No, la biografía es la sustancia de su vida. No somos una esencia a la que le pasan cosas. Somos, precisamente, ese cúmulo de cosas que nos han pasado y que hemos hecho. Fijémonos en el ejemplo. Imagina a dos personas que sobre el papel son muy parecidas. Misma inteligencia, misma formación. Pero sus vidas han sido radicalmente distintas. Sus miedos, sus sueños, su forma de ver el mundo no tendrán nada que ver. Si ignoramos sus biografías, la historia que les ha traído hasta aquí es que no estamos entendiendo nada de quiénes son en realidad. Por eso, para Ortega, la biografía es la clave. Claro, y si la vida humana no es un objeto, sino una historia en movimiento, la consecuencia es lógica. La herramienta que usamos para pensar sobre ella también tiene que cambiar. No podemos analizar una vida con la misma lógica con la que analizamos una roca. Es como intentar medir la temperatura con una regla. Necesitamos, actualizar el software de nuestra razón. Durante siglos ha dominado un tipo de razón muy potente, la que busca las leyes universales, las verdades abstractas que valen para todo y para siempre. Pensemos en las leyes de la gravedad. Y ojo, ha sido increíblemente útil para las ciencias naturales, no hay duda. Pero para entender la vida, Ortega dice que esto no es suficiente. Necesitamos una razón renovada, una razón histórica. Y esta razón no busca leyes universales, sino significados dentro de un contexto. Es una razón que necesita entender las cosas en su momento y en su lugar concreto. Y esto es clave para entender su proyecto. Él no quería tirar la racionalidad por la ventana y abrazar el puro instinto. Para nada. Lo que buscaba era hacer la razón más grande, más potente, para que pudiera abarcar la enorme complejidad de la vida. Bueno, muy bien. Pero en la práctica, ¿cómo funciona esta razón histórica? Pues Ortega nos da la clave al hacer una distinción fundamental. Una cosa es explicar un fenómeno y otra, muy distinta, es comprender a una persona. Explicar es buscar el porqué científico de algo. Por ejemplo, explicamos por qué un vaso se rompe al caer gracias a la ley de la gravedad, causa-efecto. Pero comprender, eso ya es otra liga. Comprender va de reconstruir el significado. La pregunta ya no es por qué alguien hizo algo, sino qué significó para esa persona hacer eso en ese preciso momento de su vida y con toda su historia a cuestas. Y que nadie piense que esto de comprender es algo vago o puramente intuitivo. No, es un proceso riguroso, casi un trabajo de detective. Exige que nos pongamos en la piel del otro para reconstruir sus motivos, sus circunstancias, el camino que ha recorrido, y solo entonces podemos empezar a captar el verdadero significado de sus acciones. Y todo este recorrido nos lleva a la pregunta del millón. ¿Y todo esto para qué sirve? En el día a día, ¿de qué nos vale desarrollar esta razón histórica? Pues la respuesta es que su utilidad es mucho más práctica de lo que podría parecer. La razón histórica es, en el fondo, una especie de brújula.
Nos ayuda a navegar mejor el cambio social, a tener una empatía mucho más profunda y real con los demás, y sobre todo, nos da herramientas para dar sentido a nuestras propias vidas. Nos recuerda que la vida es un proyecto, una mezcla fascinante entre lo que heredamos sin elegirlo y lo que nosotros mismos construimos con nuestras decisiones. La conclusión es potentísima. No somos simples espectadores que ven pasar la historia desde la butaca. Somos los protagonistas. Somos historia viva, historia en acción. Cada decisión que tomamos, por pequeña que sea, no solo nos define, sino que añade una nueva pincelada a la historia que estamos escribiendo. Y así, al final, todo este concepto filosófico aterriza y se convierte en una pregunta muy personal, muy directa y, sobre todo, muy urgente para cada uno de nosotros.